Con el permiso de la presidencia, honorable asamblea, compañeras, compañeros senadores, hace 394 días, con cuánto orgullo levantamos nuestro brazo derecho para decir sí protesto. Es un ademán republicano que simboliza sin duda el momento de culminación de una serie de esfuerzos, pero significa una cosa más importante y que a veces se nos olvida. El artículo 128 de la Constitución mandata que todo funcionario público, sin excepción alguna, se compromete con ese ademán a guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Al asumir nuestro encargo, compañeras y compañeros, es decir, como condición para desempeñarlo, rendimos una protesta en los términos de este artículo de la Constitución y expresamos esa garantía de hacer guardar la misma Constitución. Lo que mandata este artículo, el 128, es eso, es una garantía que a veces se convierte en la única garantía que tienen los ciudadanos de que quienes ejercemos una responsabilidad pública mantendremos realmente como nuestra guía la Constitución y nos apegaremos a ella. Les estamos garantizando que cumpliremos lo que dice y les estamos garantizando que desde nuestro ámbito de competencia haremos cumplir lo que dice ciñéndonos a la ley. Eso, compañeras, compañeros, es respetar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho que nos hemos dado en nuestra construcción como nación y que tantas veces referimos, invocamos desde esta tribuna. Y añadiría un principio de sentido común: quienes tenemos la alta responsabilidad y el privilegio de participar en la formulación de las leyes, pues deberíamos de ser los primeros que estar obligados a cumplirlas. Sin embargo, y aquí hay que ser muy claros, este mandato no ha encontrado siempre su justa expresión en los mecanismos que conducen y reglamentan la vida interior del Congreso Federal y más puntualmente la vida del Senado de la República. Y para muestra quisiera poner un botón. Lo digo concretamente en lo que concierne a obligaciones y plazos señalados por la propia Constitución para que las comisiones dictaminen los asuntos de su competencia. Simplemente en la sesión de hoy, la senadora Angélica de la Peña, el senador Alejandro Encinas hicieron mención a esta situación que estamos viviendo. Y el ejemplo que quiero utilizar es el que tiene que ver con las reformas secundarias a la reforma política publicada en el Diario Oficial el 9 de agosto del 2012, el cual otorgó el plazo de 1 año para expedirlas. Estamos en falta porque no hemos dictaminado las iniciativas en esa materia. En julio del 2012, el Congreso Federal dio uno de los pasos más importantes en el desarrollo de la democracia participativa en nuestro país. En aquella fecha se aprobó la reforma constitucional que permite las candidaturas ciudadanas, que permite la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, las iniciativas ciudadanas y la consulta popular. Esta reforma constitucional fue publicada el 9 de agosto y en su segundo transitorio claramente señalaba: el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto a más tardar en 1 año contando a partir de la entrada en vigor del mismo. El decreto entró en vigor el día siguiente de su publicación, es decir, el 10 de agosto del 2012, y el plazo, por tanto, se agotó el 9 de agosto de este año, es decir, hace 40 días. Hace 40 días que hemos sido omisos a este tema y al ser omisos hemos incumplido un mandato expreso en la Constitución y lo peor de todo es que pareciera que no pasa nada. Pero señores senadores, señoras senadoras, sí pasa algo. Pasa que grupos de ciudadanos están señalando y reclamando en la necesidad de aprobar las leyes reglamentarias. Pasa
que esos ciudadanos señalan y reclaman la cercanía de la fecha límite, y pasa que esos mismos ciudadanos señalan y reclaman con justa razón la omisión en la que hemos caído. Pero son los ciudadanos y no nosotros, los senadores, quienes están haciendo este señalamiento. Son los ciudadanos quienes señalan y reclaman reforma política ya. Hoy tenemos una importante reforma constitucional que no se cristaliza, y no se cristaliza porque no queremos. Una reforma política que no se corresponde a los anhelos de muchos mexicanos y tampoco se corresponde a los anhelos de muchos legisladores. Si los legisladores incumplimos, si las comisiones responsables no sesionan, si no dictaminan, en la vida interna del Senado, ahí sí, no pasa absolutamente nada. No hay en nuestra reglamentación interna un mecanismo que garantice el cumplimiento o, en su caso, sancione el incumplimiento. Los ciudadanos han señalado propuestas que deben contener los ordenamientos en materia de candidaturas independientes, iniciativa ciudadana y consulta popular, y han externado su temor de que la legislación sea impotente, pero a la fecha no hay ni ley poderosa ni ley impotente, simplemente no hay ley. Y lo peor, es este Senado el que está, de hecho, siendo omiso a estos preceptos que marca la propia Constitución. Es el Senado el que está siendo omiso a los plazos que marca la propia Constitución. En materia de reglamentación, el Senado ha sido omiso con su deber y ha dejado estas figuras solo como adornos en el papel, sin trabajar por su reglamentación y futura ejecución. Y no es el único caso. Por supuesto, no es el único caso el de la regulación de la reforma política, pero sí es el más emblemático y el más grave. De ahí es que, compañeras senadoras, que me parece que resulta necesario afrontar esta penosísima situación con una reglamentación a nuestra vida institucional interna. El Senado debe contemplar plazos, debe delinear rutas de acción y establecer sanciones a los miembros de las mesas directivas de las comisiones que incumplan con el mandato constitucional que se les ha conferido para la dictaminación de las leyes necesarias. Hay que reconocer que la percepción social que existe de los legisladores no es buena, no podemos engañarnos. La gente quizá muchas veces no termina de entender realmente qué es lo que ocurre en este salón de sesiones o en las salas de las comisiones, pero nosotros somos quienes hemos abonado a esa confusión. El quehacer legislativo siempre implica responsabilidad y compromiso de cada uno de nosotros, pero también de las comisiones y quienes las presiden para llevar a buen término el procedimiento legislativo. Por ese motivo, cuando la palabra evaluación está en el debate nacional, los legisladores deberíamos de ser los primeros en autoevaluarnos constantemente con la finalidad de actualizar nuestro marco jurídico para que responda a las cambiantes necesidades del trabajo legislativo. Por todo lo anterior, compañeras, compañeros senadores, es que someto a la consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los numerales 4, 5 y 6 al artículo 14 del reglamento del Senado de la República, adicionando 3 párrafos correspondientes a los numerales 4, 5 y 6 del artículo 214 para quedar como sigue. Cuarto, vencido el plazo establecido en el numeral 2, sin que medie convocatoria para dictaminar, cualquier senador podrá solicitar moción de remoción respecto al presidente de la comisión coordinadora. 5. El procedimiento para la remoción en el cargo del presidente de la comisión coordinadora será equiparable al establecido para los integrantes de la mesa directiva en las fracciones 1 a 6 del artículo 43 de este reglamento. La remoción deberá ser aprobada por mayoría simple de los miembros presentes del Senado, con lo que el cargo queda vacante y se procederá a su sustitución en los términos de este reglamento y demás normatividad aplicable. 6. El senador que sea removido como presidente de una comisión no podrá ocupar el cargo de presidente en ninguna comisión por el plazo de 1 año.
Compañeras, compañeros senadores, es momento de dar una muestra clara de voluntad política, de apego al Estado de Derecho y de actualización de nuestra vida interna. El cambio que propongo es para darle celeridad y certeza a los dictámenes y a no dejarlos dormir el sueño de los justos, cuando la nación lo que espera de nosotros, por lo menos, es cumplir la ley. Nos esperan semanas y días complejos con temas fundamentales para la nación. Y un mecanismo reglamentario como el que propongo nos va a obligar a no dejar de lado estas decisiones, porque los mexicanos esperan respuestas y no dilaciones. Senadores, senadoras, vergüenza un Senado que va de su responsabilidad. Vergüenza un Senado que se hace guaje. La evaluación de los ciudadanos a nuestro trabajo debe tener referencias claras y nosotros debemos dejar de lado prácticas en donde voluntades y acuerdos superan la ley. Nada por encima de la ley, nada por encima de la Constitución. Es cuanto.